Bienvenido al diario de un nominista. En esta ocasión vamos a revisar la prima de antigüedad. Si tienes duda de cuánto te corresponde, con qué salario se calcula, si es grabada o es exenta, si quieres aprender cómo se calcula en Excel, todo eso y más lo veremos en este episodio. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte. También te recuerdo que en la descripción tengo el minuto exacto por si te quieres brincar la teoría o si tienes alguna duda puedas repasarlo. Bienvenido y comenzamos. La prima de antigüedad está sustentada en el artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo. En la fracción 1 nos dice que la prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días por año de servicio. En la fracción 2 nos dice qué se entiende por ese monto de salario. Este está sustentado en el 485 y 486 de la misma ley. No te preocupes, más adelante los vamos a ver. En la fracción 3 nos dice que la prima de antigüedad se pagará a todos los trabajadores que se separen voluntariamente de su trabajo, siempre y cuando hayan cumplido por lo menos 15 años de servicio. Es decir, si tú tienes 14 años y medio o 14 años 11 meses, no te corresponde que te paguen la prima de antigüedad. Por lo tanto, si estás en esta condición, te recomiendo que esperes un poquito si quieres renunciar y cobrar la prima de antigüedad. También nos dice que el trabajador que despidan, ya sea justificada o injustificadamente su despido, le corresponde esta prima de antigüedad. Esto quiere decir que puedes exigir que se te pague la prima. En la fracción 4 nos habla de en qué sucedería si de repente renuncian muchos trabajadores. Si esto excede el 10%, se les pagará a los que tengan más antigüedad y todos los que tengan pendiente se les pasará a los próximos años. Es decir, tengo un 12%, solamente pago al 10% de los que tengan más antigüedad y el otro 2% quedará para el siguiente año. Aquí quiero mencionar que muchas empresas lo que hacen para poder solventar este gasto y no se cumpla en un problema, no se convierte en un problema, van provisionando quincena a quincena una parte de lo que se pagaría de prima de antigüedad. En la fracción quinta nos habla acerca de la muerte del trabajador. Dice que se tendrá que pagar la prima de antigüedad independiente de la antigüedad que éste tenga. Se le pagará a los beneficiarios según el artículo 501. Esto lo vamos a ver más adelante. En la fracción sexta nos dice que la prima de antigüedad es un derecho del trabajador o en su defecto para los beneficiarios independientemente de otras prestaciones, es decir, que no se mezclan una con otra. En la fracción 2 nos hablaba acerca de un importe del salario. Este viene en el 485 y 486 de la misma Ley Federal de Trabajo. El 485 nos dice que la indemnización no puede ser menor al salario mínimo y en el 486 nos dice que para determinar las indemnizaciones a las que se refiere este título, el salario que percibe el trabajador es el doble al salario mínimo del área geográfica que corresponda, se considera como máximo ese salario. Y si presenta en diferentes áreas geográficas, se tomará un promedio de ambos salarios. En este caso solamente tenemos dos salarios, que es la zona fronteriza con Estados Unidos y el resto de la República. Esto prácticamente nos dice, uno, que no puede ser menor al salario mínimo y dos, que en el caso de que sea mayor a dos salarios mínimos, el tope será dos salarios mínimos. Es decir, si el salario está en 120 pesos, el doble sería 240. Si tú cobraras 250, se te va a pagar con 240. Si tú cobraras 200, se te va a pagar con 200 pesos. En la fracción quinta nos hacía referencia al artículo 501 en caso de fallecimiento del trabajador. Aquí puede ser la viuda, el viudo, hijos menores de 18 años. Claro, aquí se te recomienda que el trabajador deje por escrito en su contratación quién es el beneficiario. Con esto te evitas una serie de problemas que obviamente, como cualquier otro proceso, te lo pueden impugnar y se puede ir a tribunal, pero te evitas más problemas cuando el trabajador determina quién se le quiere dejar. Si en el caso de que las personas mencionadas arriba, que son generalmente a nivel lineal, no tuvieras a quién dejárselo, lo absorbería el IMSS.
Y esto viene en esta fracción. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, si no tuvieras esposas, cónyuge, hijos dependientes, se le entregaría al Seguro Social. Y bien, pues vámonos al Excel. Este es un buen momento para que te puedas suscribir. No olvides prender las notificaciones para que no pierdas nuestros videos. Si recuerdas, en México no se puede pagar una prima de antigüedad menor a un salario mínimo. Para México tenemos dos salarios. Una franja fronteriza con Estados Unidos que es de 185.56, el resto del país son 123.22 y en la misma ley nos dice que en caso de que estuvieras prestando servicios con dos lugares que tengan diferentes salarios mínimos, se haría un promedio, para este caso serían 154.39. Si tuvieras dudas de qué ciudades son las que contemplan el salario de 185.56, en la descripción podrás checar un link para que lo puedas revisar, ¿vale? También la misma ley nos dice que la prima de antigüedad tendrá un tope de hasta 2 salarios mínimos. Para la zona fronteriza serían 371.12, resto del país 246.44 y un promedio de 308.78. ¿Qué va a pasar si nosotros estamos en zona fronteriza y me están pagando 250 pesos diarios? De ser el caso, la prima de antigüedad será considerada con mi salario diario, que serían de 250 pesos. Para el resto del país, el doble del salario mínimo serían 246.44. Y mi salario diario es de 250, me lo estarían pagando con el doble del salario mínimo. En el caso de que estuviéramos laborando entre zona fronteriza y el resto del país, serían 308.78, entonces me estarían pagando con el salario diario. Siempre se va a pagar la prima de antigüedad con el que sea menor, ya sea 2 salarios mínimos o tu salario diario. Se ve muy claro. Vuelvo a repetir, aquí el salario diario es menor al doble del salario, en caso de frontera, y en el resto del país es menor 2 salarios mínimos que tu salario. Por lo tanto, te lo van a pagar con 246.44. ¿Sale? Una vez que nosotros ya sabemos con qué salario se va a pagar, podemos proceder al cálculo. Tenemos 3 casos con diferentes fechas de ingreso. La fecha de baja va a ser la misma, 11 de octubre del 2020. En el caso 1, la persona ingresó el 1 de enero del 2006 y tiene un salario diario de 315 pesos. Para el caso 2, la persona ingresó el 23 de febrero del 2002 y tiene un salario diario de 235. En el caso 3, ingresó el 1 de octubre de 1997 y tiene un salario de 800 pesos. Como te lo dije en un principio, tendríamos que determinar con qué salario se va a pagar. Para este caso, tomé el resto del país, ya que son la mayoría de casos en México. Y este es un salario de 123.22, el doble sería 246.44. Si recuerdas, la ley nos dice que se va a pagar con el salario menor. En este caso, esta persona tiene 315 pesos, el doble son 246.44, se paga con el doble del salario mínimo. Para el caso 2, tiene un salario diario de 235, se paga con 235. Y para este caso tiene un salario diario de 800 pesos, se paga con 246.44. En el único caso con el que se pagó con el diario fue en el caso 2, al ser menor a 2 salarios mínimos, ¿vale? Si renuncias, no te corresponde prima de antigüedad si no trabajaste más de 15 años o por lo menos 15 años. En este caso, esta persona, en el caso 1, tiene 14 años 284 días. Es decir, si hubiera renunciado, no le corresponde prima de antigüedad. ¿Sale? Si hubiera esperado 2 meses y sin problema se puede pagar o se hace acreedor a este beneficio o a esta parte que te da la ley. A todos los demás son 18 años y 23 años. Para calcular los años utilicé sí fecha. Si tienes duda de cómo se utiliza esta función, ya hice un video, te lo dejo en esta etiqueta. ¿Sale? También con esto calculamos los días. ¿Vale? Ahora vamos
a pensar que esta persona de 14 años pues fue un despido, ya sea injustificado o justificado, y le vamos a pagar la prima de antigüedad para que cumplamos con la ley. Entonces son 14 años por 12 días de prima de antigüedad. Esto es lo que nos dice la ley. Para el caso 1 serían 168, para el caso 2 serían 216 y para el caso 3, 276. Ahora nos falta la parte proporcional. Después de los 14 años se cumplieron 284 días, 231 y 10 días. Para esto hacemos una tabla de 3. Si a 365 días le corresponden 12 días de prima de antigüedad, ¿cuánto le corresponden a 284 días? Nos corresponden 9.34 de prima de antigüedad. ¿Cuánto nos corresponden a 231? Nos corresponden 7.59. ¿Y cuánto nos corresponden a 10 días? Nos corresponden 0.33. La tabla de 3 no es más que una multiplicación y división cruzada. Se multiplica el valor que se quiere obtener por serían 10 por 12 entre 365. Vemos la fórmula, es G9 por H18 entre G17. 10 por 12 entre 365. Y lo único que fui sustituyendo fueron 284, 231 y 10, que son las partes proporcionales por los días, ¿vale? Una vez que ya tenemos aquí los días que se van a pagar de prima de antigüedad, los sumamos para que nos dé completos. De arriba no olvidemos que son años completos y esta es la parte proporcional. Para el caso 1 se van a pagar 177.34 de prima de antigüedad. Para el caso 2 se van a pagar 223.59. Y para el caso 3, 276.33. Recordamos, caso 2 y caso 3, como ya son más de 15 años, independientemente renuncian o lo saquen de la empresa, les corresponde a la prima de antigüedad. Aquí hay algo importante que quiero mencionarte. Muchas veces lo calculan con la UMA. La UMA vale 86.88 en México para el 2020. Esto es un error, ya que en la misma ley y en algunas jurisprudencias que se hicieron posteriores, se comprueba que se tiene que calcular con 123.22, que es el salario mínimo, porque si lo hicieras con la UMA, sería en perjuicio del trabajador. Entonces, la ley no lo prevé así, ¿sale? Se calcula siempre con el salario mínimo y no con UMA. No cometas ese error. Ahora, multiplicamos los 177.34 del total de prima de antigüedad que se va a pagar por el salario mínimo, que en este caso 1 fueron 2 salarios mínimos, ¿sale? En total de prima de antigüedad para el caso 1 se van a pagar 43.703.67. Para el caso 2 se pagó con el salario diario al ser menor a 2 salarios mínimos. Para este caso son 52.543.65. Y para el caso 3 se pagó con 2 salarios mínimos, serían 69.098.77. A esto se le sumará su indemnización en caso de que le corresponda, se le sumará su aguinaldo, días pendientes y cualquier otra prestación que tuviera pendiente o que maneje la empresa para poder sacar su finiquito, ¿sale? Ahora bien, tú me preguntarás, oye, ¿cuánto es exento y cuánto es gravado de esta cantidad? La ley del ISR en su artículo 93, en su fracción octava, nos dice que serían 90 días de salario mínimo exentos por cada año laborado. Para partes fraccionarias, a partir de 6 meses se considera como año laborado, ¿sale? Entonces, por lo tanto, para serían 14 años más de medio año más, serían 15 años. Para serían 19 años. Y para el único que no, sería el caso 3, que serían solamente 23 años, al solamente tener 10 días. No cumple con los 6 meses como para que se considere 90 días. Son 90 días exentos, ¿sale?
Y a esto lo vamos a multiplicar por el valor de la UMA. ¿Por qué por el valor de la UMA? Porque para impuestos sí se toma el valor de UMA, ¿sale? Entonces tendríamos exentos. Tendríamos... serían 90 días por año laborado. En este caso serían 15. 1350 días. 1710 días. Y 2070. Esto ahora sí lo multiplicamos por la UMA. Y nos dan 117,000. 148,000. Si yo no quisiera que se me moviera el dato, solamente lo fijo con F4. Me aparecen los signos de pesos al lado de la G y al lado del 9. Ya con esto no se mueve. Y 179,000 pesos. ¿Sale? Esto es para el caso 1. Caso 1. Caso 2. Y caso 3. Perdón. Aquí nos menciona, para el caso 1, según la misma artículo 93, nos dice que todo lo que sea por separación y retiro, entonces tendríamos que sumar indemnización, prima de antigüedad y algún otro concepto que sea por la separación del servicio prestado. Por lo tanto, si sumas su indemnización y su prima de antigüedad y son menos de 117,000 pesos, estos dos conceptos serían 100% grabados, es decir, no se toman en cuenta para ISR, ¿sale? Para el caso 2 serían 148,000 y para el caso 3 serían 179,000. En el caso de que estamos haciendo, si solamente fueran primas de antigüedad, en los tres casos serían exentos, ¿sale? Entonces, recapitulando, son 12 días por año laborado, siempre se van a pagar con el salario mínimo, o el doble del salario mínimo como tope, no se puede pagar menos de esto, del salario mínimo. Para exentos son 90 días por año laborado, por eso son 15 años. En el caso de que sea una parte fraccional de 6 meses, se consideran otros 90 días, por eso en este caso consideré 15 años, a pesar de que son 14 años, 284 días. Lo mismo sucede en el caso 2. Y en el caso 3 no alcanza los 6 meses, por lo tanto solamente nos quedamos con los 23 años cumplidos. ¿Sale? Ya los multiplicamos por los días y esto solamente lo multiplicamos por el UMA. Pues bien, eso ha sido todo. Espero que te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme y también en sugerirme algún video. Pues que tengas un excelente día y cuídate. Seguimos en contacto.